de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a meditar del versículo 12 al versículo 18. Y este estudio lo voy a hacer en dos partes. Esta primera parte lo voy a hacer hoy del 12 al 18 y los espero el día martes para la segunda parte, que va a ser hasta el versículo 24. Y quisiera comenzar con una pequeña introducción, ¿verdad? En este año viejo, 2021, la mayoría de nosotros estuvimos reunidos y algunos de nuestros hermanos compartieron algunos de los agradecimientos, ¿verdad? Hacia Dios, de lo que pues hizo en ese 2021. Algunos dieron gracias por las oraciones de otros en esos momentos de dificultad. Algunos otros le agradecieron a Dios por permitir, ¿no?, de que sus familiares conozcan de la palabra de Dios, que sus hijos, ¿verdad?, de igual manera estén aprendiendo. A otros daban gracias por haberles dado un lugar donde están aprendiendo de la palabra de Dios y también que se les ha permitido pues enseñarla. Pero entre todas esas gratitudes hubo una en particular que me llamó la atención, ¿verdad? Que un agradecimiento en medio del dolor, ¿verdad? Y nuestro hermano Ángel compartía, ¿verdad? Le daba gracias a Dios, ¿verdad? Por su hermana, que pues le permitió morir en paz, ¿verdad? Y no sentir el dolor. Y él nos explicaba, ¿verdad?, esa célula, esa neurona cerebral que dejó de funcionar, que era lo que producía el dolor, pues ya no trabajaba más. Así que a pesar de que nosotros, él viendo la verdad con esas heridas en su cuerpo y al ella no sentir el dolor, pues él le daba gracias a Dios, ¿verdad? Estaba agradecido porque pues su hermana murió en paz. ¿Y qué podemos aplicar de eso? De que a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias que no favorecen, siempre hay un agradecimiento hacia Dios. Y en esta semana, ¿verdad? Algunos de ustedes se lo memorizaron, yo no, lo voy a leer. Lamentaciones 3, 22, 24. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Un gran motivo, hermanos, para estar agradecidos. Entonces, terminamos agradecidos con el 2021 por sus muchas bendiciones de ese año. Y me gustaría que continuáramos este año siendo agradecidos por esas bendiciones, recordando esas bendiciones del 2021, y por las bendiciones que Él nos va a dar en este 2022. Y es ahí donde digo, pues ese es el título que voy a utilizar. Dice, Iglesia de Newport, sigamos siendo agradecidos en este año 2022. Ahora los voy a invitar a que leamos la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 12, y vamos a leer hasta el versículo 18. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal.
Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y el versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Iglesia de Newport, sigamos siendo agradecidos en este año 2022. Ahora, una diferencia entre la gratitud y el agradecimiento es que la gratitud es una emoción que aparece cuando algo nos causa bienestar o nos libra de algún malestar o preocupación. Y entonces el agradecimiento es la acción que surge de la gratitud, que es capaz de transformarnos a nosotros y a nuestro propio entorno. El ser agradecidos implica apreciar a cada uno, que el apreciar en cada instante lo que otros hacen por nosotros. Ahora, nuestra pregunta sería, ¿somos agradecidos? ¿O somos malagradecidos? Ya ven que estamos estudiando Génesis. Los días miércoles lo invitamos y no está siendo partícipe. Yo no sé cuántos de ustedes lo han leído en casa, pero me llamó la atención, ¿verdad? Génesis 2:8 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Luego más adelante en el capítulo 3, versículo 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Dios provee una necesidad para que el hombre no esté solo, ¿verdad? No nada más le dio una mujer, le dio un paraíso, le dio alimento, y sin en cambio, Adán dice, ¿no? La mujer que me diste. Ahí vemos un poco como que el malagradecido, ¿no? Dios provee una necesidad y el hombre responde, la mujer que me diste. Mi pregunta que me hacía yo mismo, ¿qué hubiera pasado si Adán le hubiera dicho, esta mujer desobediente, agarra una rama y dale unos ramazos a ver si así te obedece, ¿no? Probablemente la historia fuera diferente. Pero la queja, hermanos. La queja. Podemos ver que por naturaleza somos más malagradecidos que agradecidos. Y escuchaba una idea. ¿Qué pasaría si Dios decidiera hacer algo de lo cual siempre nos estamos quejando? ¿Qué sucedería? Oh, está lloviendo mucho. ¿Cuándo va a parar, no? Y te levantas al otro día y ya no hay agua. Hace mucho calor. Y te despiertas al otro día y ya está bajo cero, ¿no? Todo congelado. Yo no sé cuántos de ustedes se quejan por su trabajo, ¿no? O por su jefe, o por lo que ganan, o por cómo lo tratan, o por lo mucho que hace, ¿no? Y se la pasa quejando por su trabajo, ¿no? Y al siguiente día regresa a su trabajo y estás despedido. Por los papás que tenemos, quejándonos por el papá que me dieron, muy regañón, muy exigente, ¿no? Y de repente te despiertas al otro día y ya eres un huérfano. O por la esposa que tienes, o por el esposo que tienes. Y despiertas al otro día y ya enviudaste. Yo recuerdo cuando empezaba mi adolescencia, ¿no? Cómo me costaba arreglarme mi cabello. Y muchas veces me quejé de mi cabello. Porque no se me acomodaba. Digo yo, ¿qué pasaría si al otro día me despierto y ya estoy todo pelón? Entonces, ¿cuáles son tus quejas, hermano?
Y pregúntate, ¿qué sucedería si Dios decidiera hacer algo en lo cual siempre nos estamos quejando? Entonces, ¿tienen su Biblia abierta? El versículo 12, que ahí es donde tomo mi primer punto, ¿verdad? Dice el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El versículo 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Se me hace muy complicado eso de poner títulos, eso de poner puntos, pero me he dado cuenta que es muy necesario. Te ayuda como a recibir mejor el mensaje. Así que en este punto que le puse yo es valorar el servicio de los demás. Todos los creyentes de Tesalónica habían ya llegado a conocer a Cristo aproximadamente al mismo tiempo. Entre ellos, algunos de ellos habían recibido el don de la enseñanza, otros de la predicación y algunos de ayudar a los demás. Entonces, cada creyente, hermanos, recibe un don cuando él es salvado por Jesucristo. Y ese don debe de ser ejercitado para la edificación del cuerpo de creyentes. No sé si se han dado cuenta aquí, pero aquí tenemos muchos hermanos que sirven. Y hay veces que no nos damos cuenta o no tomamos en cuenta que esas posiciones son muy importantes. Por ejemplo, a mí me encanta ver a mi hermano Juanito, ¿verdad? Puntual. Él no te viene a dar la bienvenida ya que te estás siguiendo. Él te está dando la bienvenida cuando estás llegando. Tenemos a nuestro hermano Mateo. Fácil. Venimos, alabamos al Señor juntos, ¿verdad? Él nos dirige. Pero él, los días martes, después de la oración, ya sabe que tiene que ir, tiene que preguntarle al pastor cuál es el mensaje, tiene que pensar qué cantos incluir, ¿verdad? Que vayan conforme al mensaje. Porque si no sé si se dieron cuenta, pero lo que hicimos el día de hoy, las alabanzas que cantamos el día de hoy, era algo de agradecimiento, gozo, ¿no? Y eso se pudiera hacer algo muy fácil, pero es algo difícil. No nada más tiene que escoger los cantos, tiene que practicar. Cuando nosotros venimos a practicar aquí, él ya ha venido practicado desde casa. No nada más lo hace los días martes, ahora lo hace los miércoles, también lo hace los domingos. Valoremos su servicio. Tenemos a Alejandra, siempre adornando ahí el Sunlight Center, ¿verdad? En cada evento. Y si usted necesita adornos, pregúntele a ella, ella sabe dónde están, porque también los recicla. Entonces valoremos ese servicio. Ahora, no solamente predicamos la palabra enfrente de un púlpito, como lo estoy haciendo ahorita, sino también predicamos la palabra en lo que hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Predicamos la palabra en el cómo vivimos. Predicamos la palabra con nuestro testimonio. Predicamos la palabra en cómo estamos en el hogar, en cómo realizamos nuestro trabajo. Esas también pueden ser maneras de presentar el evangelio. Valoremos, hermanos, respetemos el servicio
el servicio de nuestros pastores, el servicio de nuestros diáconos, de nuestros ancianos, de nuestros líderes. Ellos, hermanos, ellos estudian la palabra, meditan la palabra, preparan el mensaje para enseñarlo. Y así nosotros poder crecer. En Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Al finalizar el versículo 13 dice, tened paz entre nosotros. ¿Usted cree que en la iglesia va a existir el conflicto? No quiere decir que no va a existir el conflicto. Dice, tened paz entre vosotros. En pocas palabras, que nos mantengamos estables en medio de los conflictos. Paz entre nosotros. Nos pudiera decir que no vivamos peleándonos. Paz entre nosotros. Ahora vamos a pasar al versículo 14. El versículo 14. El amar al prójimo es difícil, pero no imposible. Dice el versículo 14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí tenemos a los ociosos, tenemos a los de poco ánimo, tenemos a los débiles. Amonestéis a los ociosos. Amonestéis es confrontar, significa confrontar. Algunos en Tesalónica, cuando escucharon la venida de Cristo, lo que optaron por hacer es el no trabajar. Estaban de vagos, de flojos, eran inútiles, eran ociosos. Una buena excusa para finalmente no hacer nada. Soñaban en prosperar, pero sin trabajar. Los ociosos. Un ejemplo, ya ven que era lo que ha sucedido con el COVID. Yo me sorprendí, ya han pasado 2 años, ¿no? Y una señora se sorprendió que porque yo estaba pagando la renta. Ella dice, no, pues yo toda la gente que conozco no está pagando la renta, dice, porque pues el COVID. Muchos ociosos se han aprovechado. También menciona a los de poco ánimo, aquellos que se sienten fracasados, aquellos que piensan que todo les sale mal, aquellos de un bajo autoestima, a los débiles, aquellos que tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo. El amar al prójimo es difícil, pero no es imposible, hermanos. La misma palabra dice en Romanos 15:1, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Lo único que se necesita para alentar a esta gente es estar dispuestos a soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Vamos al versículo al 15. No seamos vengativos. ¿Hay alguien que alguna vez ha sido
vengativo. Dice el versículo 15, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. No seamos vengativos. El deseo de vengarnos. El deseo de vengarnos saca a relucir lo peor de uno mismo. Nos pone a la altura de la persona que nos ha ofendido o hecho sufrir. Y nos llena de rencor. Y entonces despierta el sentimiento de la venganza. La venganza. Este se produce cuando una persona recibe un daño, ya sea un mal comentario directo o un mal comentario indirectamente, algún menosprecio, alguien que me ignoró, alguien que no hizo lo que le pedí. Todas estas acciones suelen causar ese resentimiento y la mayoría de las veces hace que una persona se siente herida, enojada y con ganas de desquitarse. Estaba viendo estudios psicológicos, demuestran que dice que la venganza generalmente produce estrés y nos hace vulnerables a las reacciones negativas de los demás. Vamos ahora al versículo 16 y 17. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Todo va a estar bien. Dice Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu Santo. Gozo. Algunos estudiosos describen que el gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Dios. Gozo. Pero ¿cómo puedo sentir gozo cuando estoy recibiendo malas noticias? En el trabajo yo tengo que hacer el horario y hay algunas posiciones que son cubiertas por unas personas en la mañana y si no van esas mañanas me tienen que estar hablando. No voy a ir, estoy enfermo, mi hijo, tengo una cita, etcétera, etcétera. Algunas veces lo hacían en la noche, otras veces lo hacían a las 4 o 5 de la mañana. Y me despertaba, ¿no? Para darme una mala noticia. No voy a trabajar. Y peor, si sabías que al siguiente día hay tantísimo trabajo. Tienes poca gente, hay mucho trabajo, y a esto se agrega que alguien no va más. ¿Cómo puedo sentir gozo? Decía yo, ¿no? Lo único que sucedía me quitaba el desvelo. Cuando me lo decían en la noche, pensando, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Cuando me decían en la mañana, me despertaban en la mañana, lo mismo. Pero aquí Pablo les dice, está siempre gozosos, orad sin cesar. Si no estás sintiendo ese gozo, probablemente lo que tienes que hacer es ponerte a orar. Y funciona. Funciona. Ahora ya puedo dormir bien. Ahora lo único que hice, mejor le puse el silenciador para que ya no esté sonando mi celular. Y lo que tenga que pasar, que pase. Y lo que tenga que solucionar, pues cuando llegue al trabajo. No permitas que las malas noticias te quiten el gozo. Y si te das cuenta que el gozo se te está yendo, entonces probablemente estás flaqueando en la oración. Porque dice, orad sin cesar. Versículo 15. Espero no ir muy
rápido, perdón, 18, versículo 18. Vivamos una vida agradecidos. Dice el 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estaba escuchando esta persona que está enfocando sus estudios en la bioneuroemoción. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez escucharon eso. Bioneuroemoción. Y se divide en tres aspectos. La neurología, las emociones y la biología. Pocas palabras, tu cerebro, tus neuronas, tus emociones y la biología, tu cuerpo. Y el propósito de ellos es conseguir que la persona tome conciencia de que sus emociones afectan su salud y como consecuencia influye en todo su entorno. Entonces, escuchaba a esta persona, ¿verdad? Que estudia tus neuronas, tu cerebro, tus pensamientos, tus emociones, tu biología, y compartía el por qué es tan importante ser agradecido. Y dice, el ser agradecido eleva la energía. El ser agradecido nos hace poner atención a nuestras bendiciones y no a nuestras carencias. El ser agradecido nos ayuda a poner atención donde debemos ponerla. Y de esa manera vas a poder contar tus bendiciones, como el amor, la salud, la prosperidad, la misericordia, la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Y cuando nosotros nos conectamos a cada una de estas bendiciones, dice, vas a terminar conectándote a un estado de abundancia plena, porque te vas a sentir completo. Pero entonces, si estoy contando todo lo que carezco, mis carencias, pues entonces literalmente, dice, estás bajando la energía, y si bajas la energía, entonces hay consecuencias. Dice, te puedes enfermar, o hasta abrir las puertas a todo lo malo, a todo lo que no quieres en tu vida. Dice, cuando bajamos la energía, bajamos el sistema inmune. Entonces estamos conectados a emociones, como la tristeza, la culpa, el enojo, el dolor, etcétera, etcétera. Cuando sucede eso, dice que nos desconectamos de la vida. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Siempre. Dice, bueno, dice, pues está pasando para que te des cuenta que tienes que cambiar tu chip y hacer las cosas diferente. Dice el 18, dad gracias en todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Agradecidos estamos porque tus misericordias son cada día. Gracias porque siempre hay oxígeno para respirar.
siempre hay un sol que nos calienta, la lluvia que nos da agua, que riega las plantas, los árboles. Gracias Dios porque eres bueno con nosotros y nos das lo necesario a cada uno de nosotros para vivir. Gracias Señor porque hasta el día de hoy no nos ha hecho falta nada. Gracias porque con tu Hijo Jesucristo somos completos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Despedidos.